De la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría del Uruguay. Bienvenido, como siempre. Gracias, Aldo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor, para nosotros un placer. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que está muy vinculado a la etapa del envejecimiento. Viene ligado el tema de aumentar o por lo pronto estar más dependientes del tema de la medicación, ¿verdad, Aldo? Sí, la medicación, ya veníamos hablando en otras entrevistas de lo que era el proceso de envejecimiento y cómo ese proceso de envejecimiento va directamente de la mano de enfermedades y también del uso de medicamentos. Hoy vamos a hablar justamente de esta otra parte que es la medicación, que parece que es lo que los médicos sabemos hacer, la indicación de medicamentos. En adultos mayores muchas veces lo que tenemos que pensar es hasta cuándo, qué y cómo. Y esas son las grandes preguntas que vamos a tratar de contestar. Vamos a tratar de contestar y aparte para también darnos algunas ideas de cómo manejarlo desde el lugar de quien es el paciente, el usuario, ¿verdad? Porque ustedes como médicos nos plantean determinadas cosas, pero a veces el paciente va y se reúne con ustedes, tiene una consulta y no sabe exactamente cómo preguntar. Primero que nada vamos a explicar a qué le llamamos medicamentos. Sí. Un medicamento no es lo mismo hablar de fármaco que de medicamentos, y a veces hablamos como si fuese lo mismo. Un fármaco es una sustancia química que tiene una acción sobre un organismo. El aire es un fármaco, el agua es un fármaco, interactúa entre células de un organismo. Un medicamento es un fármaco o una mezcla de diferentes fármacos que actúa con determinada acción en un organismo. Pero creo que las definiciones no son lo importante, sino lo importante es entender para qué lo tomamos. ¿Para qué se toma un medicamento? Exactamente. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que los medicamentos están realizados para tener alguna acción sobre un organismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros buscamos, ya sea desde realizar un estudio, tener una cura de una enfermedad, tratar alguna enfermedad, tratar algún síntoma. Diferentes acciones tienen los medicamentos y los fármacos. Lo que hay que entender es para qué los tomamos. Entonces, no siempre hay que tomar medicamentos. Si lo vemos desde la época de Hipócrates hasta ahora, él hablaba de medicamentos, de fármacos, que eran diferentes. En esa época podían usar mercurio, plomo, cosas que ahora diríamos es la antimedicina, pero era el fármaco que se usaba en aquella época. En este momento hay multiplicidad de medicamentos y de fármacos. Lo que hay que saber es cómo, para qué y cuándo. ¿Cómo entonces tenemos que ser prescriptos o cómo es que hay que prescribir esa medicación o cómo hay que pedirla cuando vamos al médico? Hay una cosa que es importante. Cuando hablamos de adultos mayores, parece que a veces hay una bolsa de medicamentos, que en inglés se llama la bolsa marrón, que es la bolsa de papel que trae millones de medicamentos. Lo que hay que entender es para qué recibimos. Es obligación del médico explicar para qué se toma un remedio o un medicamento y es una obligación del paciente entender y cumplir esa indicación. Si no podemos mandar muchas pastillas de colores, si no se toman bien, tienen efecto contrario, que es generar un daño en vez de un beneficio. Tomarlo mal o en menores dosis a las adecuadas o demás genera problemas para la salud. Es importante cuando vamos al médico informarle todo lo que estamos tomando, no importa que otros doctores nos los hayan prescrito, ¿verdad? E incluso si estamos tomando algún otro tipo de cosa que no sea una medicación dada por un doctor. A veces nos automedicamos o tomamos yuyos u otro tipo de medicina natural que podría de alguna forma estar afectando hasta el efecto de la medicina que nos prescriben. Yo le sacaría el podría, interactúa necesariamente. Cuando se toman 8 medicamentos, la interacción entre los fármacos es 100%, siempre hay interacciones. Entonces, siempre está. El problema es que a veces pensamos que las pastillas son medicamentos, los yuyos son medicamentos. O sea, son fármacos. Entonces, hay que entender que no es solamente lo que me mandó el doctor. La autoprescripción es uno de los grandes problemas, es algo que hay que tener en cuenta. Lo que le hizo bien a alguien no necesariamente me va a hacer bien a mí. O sea, no tengo que recibir medicamentos heredados o recibidos de algún vecino. Lo típico, estoy tomando esto, tomate lo que te hace bárbaro. Tomá lo que te hace bien, eso es muy malo. También hay que tener en cuenta los yuyos. Por ejemplo, algunos medicamentos son extraídos de yuyos. La aspirina es una planta, pero también tenemos
ginkgo biloba, tenemos diferentes condimentos que son el jengibre, es un medicamento, tiene un efecto parecido al de la aspirina y puede subir la presión, el ginkgo biloba también. O sea, no basta solamente con me tomo un medicamento indicado, sino qué más estoy tomando con lo que estoy tomando. El mate que tiene múltiples yuyos. O sea, es bueno poder informar esto porque el médico así tiene un panorama a la hora de prescribir, un panorama de qué otras cosas estarían interactuando con esa medicación. Porque lo importante es justamente eso, es la interacción. La interacción entre diferentes medicamentos diseñados para diferentes problemas de salud o enfermedades que terminan mezclándose y a veces los efectos secundarios generan algo que en geriatría nos importa mucho, que es la cascada de prescripción. Un medicamento sirve para una cosa, pero genera un efecto secundario. Ese efecto secundario se trata con otro medicamento que a su vez genera... termina. Entonces, a veces lo mejor es hacer una limpieza, un washout, sacar todos los medicamentos y evaluar qué es lo que verdaderamente se precisa. Le recomendamos entonces a las personas que de pronto vayan llevando una lista, porque a veces uno cuando va al médico después se olvida de un montón de cosas, decir, bueno, voy a ir anotándome, cosa de que cuando vaya al geriatra tal día, le puedo informar un poco cómo es mi plan de medicación y de fármacos que estoy tomando. Y a su vez hablabas de los efectos secundarios. ¿Qué sucede con aquello de si tomamos en la ingesta, si tomamos el medicamento solo, si lo tomamos con agua, si lo tomamos con la leche? ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguna clave ahí? Claro que existe una clave. Hay diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de medicamentos y diferentes tipos de absorciones. Hay medicamentos que se llaman liposolubles, que se disuelven o se absorben mejor teniendo un entorno de grasas. Por eso es con la comida. Por ejemplo, con la comida. Hay otros que hay que estar muy lejos. Mucha gente toma T4, levotiroxina, que es una hormona que se debe tomar lejos de todo alimento porque se absorbe mejor. ¿Qué nos aseguramos con eso? Que tengan una absorción más estándar y pareja. Hay otros que tienen que estar con los alimentos y algunos bien lejos. Depende de cada uno. Es importante entonces saber cómo, es una de las preguntas que siempre tenemos que hacer, es cuántos tomar, a qué hora es indicado tomar, ¿verdad? Porque también saber si cuando nos dicen 2 por día es en las 24 horas o es en las horas que estamos despiertos. Sí, en geriatría tenemos una rutina y es, al paciente se le explica cada medicamento que recibe, para qué lo recibe y cuál es el fin, cuáles son los efectos secundarios, porque a veces es la primera causa de dejar de tomar un medicamento si genera un efecto secundario que no sabía que podía generar y se va anotado, todo anotado. Está estudiado que la persona que va a un médico, la mitad de ellas salen y atraviesan la puerta y se olvidaron de lo que les indicaba. Se indicaron de la prescripción. Sí, entonces, a mí me pasa. A mí también, entonces... Me pasa todo el tiempo, que digo, ¿y esto cómo era que lo tomaba? Entonces, es algo que no puede pasar. Tiene que atravesar la puerta y llegar a su casa sabiendo qué es lo que va a recibir, qué es lo que no va a recibir, y no por ser algo natural o un yuyo o derivado de un yuyo, es bueno. Claro, no, o es inocuo. O es inocuo. Todos tienen interacciones. Cuando hablamos en adultos mayores, tenemos que pensar que hay un organismo envejecido donde las drogas, los medicamentos, interactúan de una forma diferente a una persona joven. Entonces, hay que pensarlo al momento de la prescripción para no equivocarnos. Todos cuando hablamos de un bebé, no lo tratamos como un adulto. No tiene la superficie corporal de un adulto y el bebé tiene dosis pediátricas. Muchas veces en adultos mayores, la dosis es la de un joven en un organismo que envejeció. Y muchas veces hay dosis más cerca de la pediatría que de los jóvenes. Entonces hay muchas variables que hay que entender. Grandes mensajes son cuidado con los medicamentos, aunque sean naturales. Y decime una cosa, Aldo, a la hora de la medicación para el dolor, ese dolor crónico, ¿se nos puede generar algún tipo de adicción o dependencia? ¿Es normal que eso suceda? Sí, hay diferentes grupos de analgésicos. Hay grupos que, bueno, generalmente cuando hablamos de dependencia son los opioides o medicamentos que generan adicción y dependencia y una disminución del efecto a medida que pasa el tiempo. No es la primera línea de analgésicos.
El dolor crónico es un problema, el manejo del dolor crónico es un problema, pero hay una escalera de analgésicos que se pueden usar, empezando por lo más básico, el paracetamol. De ahí para arriba hay muchos. Los básicos, ¿cuál es el problema? Ver el daño y el beneficio que generan. Ese es el equilibrio que tenemos que tener en geriatría. Calmamos el dolor, perjudicamos el estómago, calmamos el dolor, perjudicamos los riñones. Son cosas que hay que pensar y ver si ese organismo verdaderamente recibe o no ese medicamento. Y hace un tiempo hablábamos de las caídas, Aldo, y cómo también podía afectar el tipo de medicación que estuvieran tomando nuestros mayores a la hora de perder la estabilidad. ¿Ahí qué riesgos y qué cuidados tenemos que tener? Sí, está bien estudiado en relación a las caídas. Los medicamentos para bajar la presión favorecen, ahora justamente estaban hablando de cómo la baja presión o la alta presión, sí, claro. exacto. Exactamente. La baja presión. La baja presión también favorece las caídas. Además de eso, los medicamentos que actúan a nivel del cerebro, psicofármacos, diazepam, bromazepam, lorazepam, todo lo que termina en pan son medicamentos que afectan el cerebro y otros fármacos que se usan para el manejo de trastornos de conducta también influyen en el riesgo de caída, aún los antidepresivos. Eso es también a llevar y consultar con el geriatra, de modo que se pueda revisar cómo se están tomando y qué efectos le puede estar produciendo, ¿verdad? Sí. Eso es bien importante. ¿Qué recomendación darías también a la hora de ir a la farmacia? Cuando vamos a la farmacia, muchas veces al propio farmacéutico le decimos, me está doliendo tal cosa, ¿qué me podés dar? Aquello de la venta libre, ¿verdad? Sí, bueno, eso está reglamentado. El problema es que no se cumple. Todos los medicamentos tendrían que tener una prescripción. Hay medicamentos de venta libre, pero hay que tener en cuenta que el farmacéutico es farmacéutico, que el médico es médico y que el paciente es paciente. Y que cada uno sabe desde su conocimiento las repercusiones que va a tener ese medicamento. Entonces, hasta demostración de lo contrario, el mejor medicamento es el que no se toma. Claro. Entonces, la prescripción justa, en el momento justo, está indicado. No la autoprescripción y menos la recomendación de alguien que no maneja la situación integral de esa persona. ¿Qué pasa con la salud de esa persona que es la que va a recibir ese medicamento? No soy yo igual a ti. Exactamente, por eso es importante entonces la consulta. Y así para ir cerrando, preguntarte, sabemos la dificultad que tiene a veces cuando se toma mucha medicación, cuando una es a la mañana, otras con la comida, otra alejada de la comida. ¿Cómo recomendás, además de tener la lista y tenerla a la vista, ¿no? Supongo, ¿no?, que tomo a las 8. ¿Cuáles serían como las recomendaciones para ayudarnos a hacer ese seguimiento de la medicación en aquellos pacientes que tienen la capacidad de hacerlo? El otro día hablábamos también con la doctora Yul de los temas de deterioro cognitivo y también tener en cuenta aquellos mayores que no puedan ya llevar su propia medicación, que en ese sentido hay que asistirlos. Pero aquellos que sí pueden llevar el control de su medicación, ¿cuáles serían las recomendaciones? Lo más fácil es tener rutinas. Tener rutinas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. O sea, generalmente se trata de tener la menor cantidad de horario posible con medicamentos. Los horarios intermedios son muy difíciles de cumplir. No nos acordamos nosotros, o sea, y menos cuando tenemos arriba de la mesa 10 pastillas diferentes. Preparar pastilleros, recordar pastilleros, hay alarmas, hay programas que permiten tener alarmas para destacar. Hay pastilleros inteligentes que dan alarmas y abren la tapa, acá también hay, y dicen, bueno, hasta que no sacan las pastillas no paro de sonar. No, y eso también... Eso es buenísimo, no sabía que había eso, me parece fantástico. Y también eso permite aún a aquellas personas con cierto grado de deterioro cognitivo tener acceso a medicación que la recibe en tiempo y forma. Claro, porque el tema de recibirlo a tiempo es un tema, no tomar todo junto porque así ya me olvidé de las pastillas de todo el día. No todo puede ir junto. Cada uno tiene indicación y por eso hay que seguirla al pie de la letra. Bueno, la verdad que ha sido muy útil, como siempre, Aldo, este espacio que tenemos con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Gracias. Y bueno, ya nos estamos viendo en 15 días con otro tema, que esperemos que también sea así de estos tipos, que podemos dar algunos tips para todos. Muy bien, muchas gracias.